Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: Navidad es tiempo de reflexión. En esta sesión vamos a trabajar el tema la reconstrucción nacional. Se llama así al periodo de la historia inmediatamente después al desarrollo de la Guerra del Pacífico, que tú ya sabes cuáles fueron las consecuencias. Una derrota para el Perú, victoria para Chile, hemos perdido algunos territorios como Tarapacá, Tacna y Arica, y el país se encuentra sumergido en una crisis económica, política y también social. Por lo tanto, ¿cómo será nuestra situación económica? Lo que va a hacer el Perú para salir de esta crisis en la que se encuentra es la exportación de materia prima. Aquellos recursos que solamente requieren la extracción de la naturaleza y luego venderlo a otros países, en eso se va a basar el Perú. Por ejemplo, la extracción del petróleo, la extracción de azúcar, minerales como el cobre y algunos recursos forestales como el caucho. Todos estos recursos eran exportados a Europa, de tal manera que ingresaba dinero fácilmente a nuestro país, porque recordarás que ya el guano y el salitre lo hemos perdido luego de la guerra con Chile. Cuando se firma el Tratado de Ancón, perdemos nuestras zonas salitreras y también perdemos varias toneladas de guano. En reemplazo de estos recursos tenemos los que hemos visto ahora, en especial el caucho, que es un recurso nuevo, un recurso que recién se está comprando en Europa, y el Perú tiene en toda su Amazonía muchos árboles de caucho, que también se le llama xiringa. Esta xiringa se le hace un corte de tal manera que la savia cae naturalmente, es recogida en este tipo de baldes para luego ser procesada y convertirla en llantas. Recuerda, en el aspecto económico, en esta época se exporta materia prima. A esta época también se le llama segundo militarismo, porque son los militares quienes toman el control político y van a ser presidentes. Recordemos que un primer militarismo se vivió luego de las guerras de independencia, cuando el general San Martín y el general Bolívar lograron expulsar a los españoles. Como hemos ganado, los militares que participaron de esa guerra son reconocidos, se les llama caudillos, y empiezan a gobernar. En esta época hay militares que también han peleado por el Perú. En este caso hemos sido derrotados por el país de Chile, pero estos militares han dejado en alto el nombre del Perú. Van a ser reconocidos y muchos de ellos van a llegar a gobernar. Por eso se le llama segundo militarismo también a este periodo de reconstrucción nacional. El primer presidente de esta época es Miguel Iglesias, ese mismo que se rinde ante el ataque chileno y firma el Tratado de Ancón. Con él inicia este proceso de reconstrucción del país. Por ejemplo, le encarga una gran labor a este literato llamado Ricardo Palma y le sugiere que reconstruya la Biblioteca Nacional, porque en la guerra con Chile nuestra biblioteca del Perú había sido saqueada, usada como fortín militar por los chilenos y luego incendiada. Por lo tanto se había perdido mucha cultura, y Ricardo Palma tiene la misión de recolectar libros, recursos, donativos para volver a abrir esa biblioteca nacional, reconstruirla obviamente, y por eso Ricardo Palma se gana el apelativo de el bibliotecario mendigo. En esta época surge la hazaña de este médico peruano llamado Daniel Alcides Carrión, quien se inyecta, se inocula él mismo el virus de la verruga peruana, que hasta ese momento era una enfermedad sin cura e incluso mortal.
Esto lo hace con el propósito de hacer pruebas con él mismo, ir anotando los síntomas, qué medicinas está tomando y qué resultados está obteniendo. Lamentablemente, Alcides Carrión fallece sin llegar a una cura, pero todas sus investigaciones, todos sus textos y documentaciones que dejó sirvieron para el futuro, y en la actualidad la guerra peruana ya casi es inofensiva. Ambos, tanto Ricardo Palma como Daniel Alcides Carrión, participaron en la campaña de Lima, en la batalla de San Juan y Miraflores, en la guerra con Chile. Uno de los errores que se le considera a Miguel Iglesias, pero era necesario, fue reinstaurar el tributo indígena. Recuerda que Simón Bolívar anula este tributo, luego se va a reinstaurar. Otros presidentes lo vuelven a anular, pero en esta época, debido a que no hay dinero, el indígena, todos los pobladores del Perú, tienen que pagar este tributo para que se dé este proceso de reconstrucción. En Huaraz, en Ancash, un indígena llamado Pedro Pablo Atusparia se rebela por este motivo, porque durante la época virreinal, a este momento, su pueblo nunca había pagado tributo indígena, porque era un pueblo que tenía beneficios de la corona española. Ante la reinstauración de ese tributo y que ahora todos pagan, va a rebelarse, va a reclamar que no sea así con su pueblo, pero Miguel Iglesias los militares para sofocar esa revuelta. Luego llegaría al poder el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Este personaje había dirigido la campaña de La Breña en la Sierra del Perú contra el ejército chileno y lo había hecho bastante bien, hasta que llega al poder Miguel Iglesias y le quita todo el apoyo. Es por eso que será derrotado Cáceres en la batalla de Huamachuco. Con Cáceres se firma uno de los contratos más importantes del Perú, que es el contrato Grace, el cual establecía que esta empresa se haría cargo de nuestra deuda externa, con lo cual solamente nosotros nos concentraríamos en el pago de nuestra crisis interna. Además, la Casa Grace terminaría los ferrocarriles que habían quedado inconclusos, pero que además habían sido destruidos en la Guerra del Pacífico. A cambio de eso, el Perú debía pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Además, estos ferrocarriles iban a ser administrados por la Casa Grace por 66 años. A eso se suma la entrega de 3 millones de toneladas de guano que aún teníamos, la libre navegación por el lago Titicaca y la entrega de otros recursos forestales, sobre todo a la Casa Grace. Esto va a generar mucha controversia. Algunos lo van a apoyar porque es importante para el Perú, pero otros van a estar en su contra por todas las exigencias que pone el contrato Grace para el Perú. Uno de los opositores más fuertes que tuvo Cáceres fue Nicolás de Piérola. Durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez ya habían transcurrido 10 años desde que terminó la guerra. Es por eso que debía llevarse a cabo el plebiscito, una consulta popular en Tacna y Arica, preguntándole a la población a dónde quería pertenecer, o al Perú o a Chile. Pero por falta de economía, por falta de decisión política también, no se realiza este plebiscito. Y Chile sigue aprovechando esta circunstancia para sacar a los pobladores de Arica, llevarlos al centro de Chile y poner en su reemplazo a habitantes chilenos a vivir ahí. De tal manera que si en algún momento se realiza el plebiscito, estas personas decidirán quedarse en Chile. A este proceso se le llamó chilenización. Regresará al poder Andrés Avelino Cáceres, pero esta vez tendrá un fuerte opositor que va a lograr la alianza de partidos políticos que en un momento eran opositores. Entre ellos tenían sus conflictos, pero van a formar una coalición llamada la Coalición Nacional para sacar del poder a Andrés Avelino Cáceres. Entonces, esta coalición nacional estaba conformada por el Partido Demócrata, el Partido Civilista y el Partido Unión Cívica, todos
liderados por Nicolás de Piérola en contra de Andrés Avelino Cáceres. En esta guerra civil que hubo, donde se enfrentaron los montoneros, las guerrillas de Cáceres, con las guerrillas y los montoneros de Piérola, es el ejército pierolista quien va a vencer. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿con qué gobierno inicia el segundo militarismo? Recuerda, es el presidente que firma el Tratado de Ancón. Estamos hablando de Miguel Iglesias. La pregunta número 2 nos dice: ¿con qué presidente se firma el contrato Grace? Un contrato que establecía el pago de la deuda externa y la culminación de los ferrocarriles, pero a cambio exigía muchas cosas para el Perú. Este contrato Grace fue firmado por Andrés Avelino Cáceres. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.